Porque hay gente que quieren ver la gloria de Dios sin caminar bajo el propósito. Porque cuando tú caminas bajo la gloria de Dios, tú vives bajo la voluntad. Hay una voluntad perfecta que se te revela, pero para eso tú tienes que caminar en obediencia. Por eso yo te hablaba de la palabra teshuvá. La palabra arrepentimiento viene de la palabra hebrea teshuvá, que significa arrepentimiento, pero ese arrepentimiento tiene 5 acepciones. Hay personas que llegan al evangelio, se convierten y se quedan ahí. Dicen, no, ya yo soy salvo. No, tú entraste al evangelio, tú comienzas un proceso de cambio, tú comienzas un proceso de transformación, donde a medida que tú vas conociendo a Dios, tú te vas a ir limpiando. Por eso dice en Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, justifíquese más. Entonces la palabra de Dios va a ir edificando, te va a ir transformando, va a ir cambiando. Es cuando viene el bidui a tu vida. Es cuando viene eso mismo por lo cual tú habías pecado delante de Dios. Dice que eso mismo tú vas a ser pasado, tú vas a ser probado por lo cual tú le habías fallado a Dios. En un mundo donde las voces se apagan y los sueños se detienen, Dios está levantando una nueva generación de líderes. En la Ciudad de la Esperanza nace un centro de liderazgo para equipar, formar y empoderar hombres y mujeres con visión, carácter y unción. Aquí no solo encontrarás enseñanza, sino transformación. Cada clase, cada mentoría y cada experiencia es diseñada para despertar el propósito de Dios en tu vida. Un liderazgo que impacta familias, ciudades y naciones. Un liderazgo enfocado en la verdad, guiado por el Espíritu y con pasión por servir. Centro de Liderazgo, Ciudad de la Esperanza. Porque tu llamado no es pequeño y el tiempo de levantarte es ahora. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de Estoy YouTube. Hoy tenemos a un invitado especial que nos visita desde La Romana, República Dominicana. Estamos sin nada más y nada menos con el pastor, licenciado, profeta, evangelista Carlos Morales. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Muchas gracias, ministro Wandel. Para nosotros es un honor, un placer estar en este lugar. De verdad que es un privilegio. Una plataforma que está bendiciendo vida a distancia y de verdad que es un gusto, un honor estar por acá compartiendo la palabra de Dios por este medio. Amén, amén. Ministro, quiero decirle frente a las cámaras que para nosotros ese es un privilegio que usted esté aquí visitando nuestra hermosa cabina que nació en el corazón de Dios. Amén. Y sé que Dios la utiliza para edificar a miles de personas. Reconocemos su ministerio y sé que usted es una persona muy humilde, una persona que Dios lo usa mucho en la palabra. Y sé que hoy vamos a hablar de un tema que es necesario que se hable. Cuéntenos, pastor, ¿qué trae el pastor Carlos Morales para la audiencia que tenemos hoy aquí? Hoy tenemos un tema bastante importante y poderoso. De verdad que muchos necesitan entrar a su diseño original. Es el tema que tenemos para hoy, entrando a tu diseño original. ¿Por qué entrando a tu diseño? Porque muchas personas están desde afuera quizás mirando qué pasa. Pero Dios para este tiempo te está diciendo, óyeme, no espere más afuera. Hay algo más que yo quiero entregarte, pero para tú recibir lo que ya el cielo despachó, la palabra revelada, tú tienes que entrar al diseño original de Dios. Aquel diseño que le fue entregado a Adán desde el principio. Y por eso la palabra de Dios hoy es poderosa para ti en esta tarde, que va a ser de gran bendición para ustedes que están ahí en este programa de Enfocado TV. Así que quédate por ahí y suscríbete, como dice nuestro hermano Wander, los que no están suscritos, para que ese mensaje llegue a más personas, más allá de los que están ahí a la espera. Amén. Entrando a tu diseño original. Esto es porque muchas personas están quizás desarrollando un ministerio, pero no conocen su diseño.
¿Cuál es el diseño original, Pastor Carlos? Yo quiero compartir una palabra inicial para así darle una base bíblica a lo que vamos a conversar en esta hora. Yo quiero así estar leyendo la palabra de Dios en Génesis 3, iniciando desde el 23. Una palabra poderosa que desde allí, desde Génesis, Dios comenzó a tener un plan, a tener un diseño para el hombre, el cual yo quiero hablarte en esta tarde para que tú vuelvas a ese diseño original que Dios te abre esta tarde. Gloria a Dios. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús: y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Como bien dijimos al principio, entrando a tu diseño. ¿Por qué entrando a tu diseño? Porque la palabra entrar, Wander, es algo como que tú estás fuera. Es algo que es como entrar, introducirse a algo donde tú te encuentras a la espera para introducirte a un lugar. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de plan. Estamos hablando de algo que fue creado con un objetivo, con un cumplimiento que debe de obtener ese diseño. Y cuando el diseño no cumple con el objetivo para lo cual fue creado, no está cumpliendo con el propósito, con el plan que desde el principio fue creado. El hombre fue creado con un diseño especial desde el principio. Dice que Dios bajaba al huerto del Edén y conversaba con el hombre como tú y yo estamos conversando ahora. Es decir, que había una relación entre Dios y el hombre. El hombre fue creado con un plan perfecto, con un diseño perfecto de parte de Dios. Es tan tal que Dios se esmeró. Dice que Dios creó al hombre el sexto día. Después que Dios había creado todas las cosas, luego que crea al hombre, dice que para que se enseñara sobre todas las cosas que él había creado. Es decir, que Dios le dio dominio al hombre sobre toda la creación. Entonces vemos que ese diseño el hombre lo interrumpe con el pecado. A través de la caída de Adán, cuando le falla a Dios a través del fruto que todos sabemos que comió allí mismo en el huerto del Edén, porque Dios le dijo: de todo árbol que tú ves aquí en el Edén puedes comer, pero de este árbol de la vida y el bien no podrás comer. Entonces hay cosas, hay estructuras y direcciones, alineamientos que a veces Dios pone parámetros en nuestra vida en el cual tenemos que someternos. Por eso es que una vida sin estructura es una vida sin dirección. Y Dios desde un principio Dios ha fundamentado su diseño bajo una estructura. Por eso que cuando Adán sale del huerto del Edén, él sale sin dirección, porque él había perdido ese diseño original que ya Dios se le había entregado. El propósito que él cargaba, ya él había perdido esa esencia que tenía del principio. Por eso que Dios, cuando lo llama, le dice: ¿dónde te fuiste? Porque cuando Dios te posiciona en un lugar y tú te mueves, si tú te quedas en el lugar donde Dios te posicionó, Dios no tiene que salir a buscarte, Wander. Ahora bien, cuando tú te mueves, cuando tú no estás cumpliendo el diseño, el propósito para lo cual Dios te ha llamado, entonces Dios te va a decir: Wander, ¿dónde tú estás? Y es cuando Adán tiene que ser sacado del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios, ahí donde leímos, que él fue expulsado. Él y Eva fueron expulsados del Edén. Fueron sacados de aquel diseño perfecto que ya Dios había creado para el hombre. Pero ¿por qué Adán es sacado del huerto del Edén? Por causa del pecado. Y hoy en día vemos muchas personas que han perdido ese diseño original. Porque a través de eso vemos cómo la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios quiso implementar el plan que ya tenía de antemano. Porque como te dije en principio, estamos hablando de diseño. Y donde hay un diseño, hay un plan, hay pasos, detalles específicos que tienen que pasar en un diseño. Entonces Dios, ya para desarrollar el plan que él tenía de la creación, porque así como el hombre cayó, había uno que se iba a levantar a sí mismo de la misma simiente del hombre para levantar aquello que se perdió. Así mismo como Adán había perdido esa relación, había uno que se iba a levantar para recuperar eso que Adán había perdido allí.
Y es por eso que Dios desde un principio, Él llama a Abraham y le dice, óyeme, yo lo voy a hacer con este hombre. Y dice que Abraham le creyó a Dios y fue hasta el día de hoy el padre de la fe. Pero había algo más allá que Dios quería levantar. Pero ¿por qué Dios no viene y pacta con Abraham directamente? Porque Abraham es el padre de la fe, es el padre que representa la fe para Israel. Pero había algo que Dios quería levantar y enseñarle a las naciones. Dice que en ti, en tu simiente, iban a ser bendecidas toda la tierra. Pero había algo que Dios quería ver en Abraham. Había algo que Dios quería manejarse a través del propósito, del diseño que ya Dios traía desde el principio. Porque Dios viene y dice que quiere hacer pacto con Abraham. Pero Abraham pensaba que era él que iba a pactar con Dios. Y el hombre, Wander, yo veo hoy en día muchas personas que quieren pactar con Dios. Con Dios tú no puedes pactar porque es que nosotros no tenemos mérito humano para poder relacionarnos y pactar algo que Dios pueda traer a nuestra vida. Por eso es que cuando Abraham se levanta y Dios dice, oye, prepárame un carnero, prepárame tales aves, prepárame el sacrificio. Y vino y preparó todo. Dice que Dios trajo sueño a Abraham. Entonces cuando Abraham no se da cuenta que el Eterno viene y desciende sobre el sacrificio y pasó por el medio del sacrificio. Dios estaba sellando un pacto, ay Dios mío. Y dice que él juró por su propio nombre. Porque dice buscó a alguien para jurar y no encontró. Porque es que, ay papá, wow, esa palabra tenía que ser manifestada más adelante. Y los méritos de Abraham, Wander, no iban a ser suficientes para levantar un pueblo, para levantar una generación que hoy iba a necesitar esa palabra, hoy iba a necesitar esa palabra revelada que fue manifestada. Gloria a Dios. Por eso es que el pueblo de Israel, por más estatuto, por más alianza, por más mandamiento que Dios le entregó al pueblo de Israel, dice que se pervirtió. Dice que el pueblo de Israel se corrompió en Darabashanda. Aquí se metió Dios. Yo siento que algo, esto se transformó, esto ya se espiritualizó. Óyeme, cuando el pueblo de Israel trataba de cumplir los mandamientos, porque Dios sí le entregó alianza, le entregó estatuto, le entregó mandamiento. Hubo un pacto, el pacto de la circuncisión que Dios le entregó a Abraham. Pero había algo que el pueblo, a pesar del pacto, a pesar de los mandamientos, dice que el pueblo se había corrompido. El pueblo llegó a un momento que se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Dice que estaban de una forma que estaban idolatrando los becerros de oro. Estaban uno en Dan y uno en Judá. Y se volvieron de una forma que se olvidaron de Dios. Entonces dice que se levanta el profeta Ezequiel. Dice que él se levantó y le dice, por cuanto tú me has traído celo, tú me has provocado, dice Dios. Yo ahora voy a provocar a celo a ustedes. Porque ahora yo voy a buscar un pueblo que no era pueblo. Yo me voy a dar a conocer a un pueblo que no conocía mi nombre. Wow. Ay, Dios mío. Yo me voy a revelar a un pueblo que ni siquiera era pueblo. Ni siquiera era un pueblo que tenía mi pacto, mis estatutos, mi alianza. Dice que yo te voy a dejar porque tú eres la que me entregaste el pacto. Tú eres la que tenía, era la novia, la esposa. Pero yo me voy a buscar otra por ahí. Así mismo dice Ezequiel. El Eterno dice, yo me voy a buscar otra mujer para provocarte celo a ti. Tú eres la de las casas, tú eres la amada, la que tiene legalidad. Porque allí en el Sinaí, dice que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, dice que lo reunió en el monte Sinaí. Wow. Y era tan tal lo que estaba bajando allí que el pueblo no era capaz de acercarse al monte Sinaí. Gloria. Ay, Dios mío. Porque dice que la gloria de Dios en Darabasanda descendió al monte Sinaí. Ay. Y el pueblo dijo, no, Moisés, vete tú. Porque sabemos que el estatus que tenemos ahora no es el mejor. Wow. Y si nos acercamos al monte vamos a perecer. Dios mío. Porque aquellos que no están de acuerdo, alineados al propósito de Dios y se acercan a la gloria, no van a seguir igual. Dios mío. Yo veo gente que dice no, porque yo conozco la gloria, porque yo me he acercado a Dios, porque yo he visto ángeles. Déjame decirte que hubo una ocasión que Dios tuvo que decirme, oye, déjate caer porque yo te quiero levantar. Wow. Y yo vivía mucho tiempo alejado de Dios hasta que un día yo me busqué y no me encontré, Wander. Dios mío. Yo me busqué, yo digo, oye, pero ¿dónde está Carlos? ¿Dónde está el abogado? Y le decía a mi esposa, óyeme, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque yo me estoy buscando a aquel hombre que era imperativo, aquel hombre que se enojaba por todo, aquel hombre que vivía una vida, aleluya, apartado de la presencia de Dios.
Y para mí ahora mismo lo más importante es vivir en la presencia de Dios. No hay nada mejor que vivir en la presencia de Dios. Por eso te digo que el que se acerca a Dios, dice la palabra, es necesario que crea que le hay. Y por eso es que Dios le entrega al pueblo de Israel el pacto matrimonial. ¿A través de qué le entrega el pacto? A través de los mandamientos. Dice que por el dedo del Eterno fueron escritos los mandamientos. Y dice que ese era el pacto matrimonial que Dios hizo con Israel. Pero dice que ese pacto matrimonial llegó un momento donde Israel se había olvidado de Dios. Se había olvidado incluso de los pactos, de la alianza, de lo que Dios había hecho con el pueblo. Y llegó un momento cuando esto cayó totalmente, cuando tuvieron que levantarse hombres y dijeron: oye, los tiempos de Jeremías, los tiempos de Ezequiel, ¿y qué es lo que está pasando? Aleluya. Y es cuando Isaías tiene que levantarse y dice: paraos en los caminos, vamos a preguntar qué es lo que está pasando, porque hay algo que Dios quiere hacer con este pueblo, hay promesas que Dios quiere manifestar, pero hasta que tú no te alineas los mandamientos a lo que Dios ya ha traído para tu vida, tú no puedes ver gloria. Gloria a Dios. Porque hay gente que quieren ver la gloria de Dios sin caminar bajo el propósito. Porque cuando tú caminas bajo la gloria de Dios, tú vives bajo la voluntad. Hay una voluntad perfecta que se te revela, pero para eso tú tienes que caminar en obediencia. Por eso yo te hablaba de la palabra teshuvah. Hay mucha gente, la palabra arrepentimiento viene de la palabra hebrea teshuvah, que significa arrepentimiento, pero ese arrepentimiento tiene 5 acepciones. Hay personas que llegan al evangelio, se convierten y se quedan ahí. Dicen: ah, no, ya yo soy salvo. No, tú entraste al evangelio, tú comienzas un proceso de cambio, tú comienzas un proceso de transformación, donde a medida que tú vas conociendo a Dios, tú te vas a ir limpiando. Por eso dice en Apocalipsis: el que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, justifíquese más. Entonces la palabra de Dios va a ir edificando, te va a ir transformando, va a ir cambiando. Es cuando viene el bidui a tu vida. Es cuando viene eso mismo por lo cual tú habías pecado delante de Dios. Dice que eso mismo tú vas a ser pasado, tú vas a ser probado por lo cual tú le habías fallado a Dios. Entonces cuando Dios te dice: ah, por cuanto tú has pasado con 100 el examen, ahora viene otro nivel. Entonces ahí es cuando tú eres dimensionado a lo que Dios quiere para tu vida. Ahí es cuando viene entonces la palabra revelada. Dios primero te instruye, porque Dios, la palabra significan instrucciones. La Torah, que es instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Para vida. Entonces cuando tú te instruyes la palabra, es la primera estructura que Dios va a formar en ti para direccionarte conforme al propósito que Él tiene para tu vida. El problema de hoy en día es que el pueblo quiere gloria, quiere bendiciones, pero no tienen dirección. Entonces una gloria sin estructura, sin dirección, es una gloria que no va a permanecer. Por eso es que mucha gente, aleluya, van a los montes, viven orando, viven ayunando y no pueden mantener esa gloria. Gloria a Dios. Por eso es que el profeta tuvo que levantarse y decir: óyeme, lo que pasa es que Israel se ha olvidado de mí. Ha cambiado esa gloria que yo he traído por cisternas rotas, cisternas que no pueden retener la gloria, porque hay una gloria postrera que va a ser derramada para estos tiempos. Ay, Dios mío. Pero mientras tú estés derramando esa gloria en cisternas rotas, mientras tú no te estés alineando al propósito de Dios, esa gloria no puede permanecer en ti. Dios mío, Padre. Dios quiere hacerlo contigo. Hay una gloria que para este tiempo debe de ser exhibida. Y Dios está buscando a alguien que diga que no puede, a alguien débil que se canse de lo mismo. Hubo un momento que yo me cansé de lo mismo y yo dije: Señor, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Y Él me dijo: déjate caer, Carlos. Porque por mucho tiempo yo entendía que estas cosas funcionaban con mis habilidades. Por mucho tiempo yo entendía que a pesar de yo tener un conocimiento del hebreo, a pesar de yo tener cierto conocimiento, una licenciatura en teología, yo pensaba que con eso yo podía hacerlo. Pero déjame decirte que hasta que ese conocimiento tú no lo rindas delante de aquel que es el dueño del conocimiento para que te revele su gloria. Porque el apóstol Pablo entendía que él lo tenía todo. Hasta que no se le reveló Yeshua, hasta que no se le reveló el Padre, que le dijo: óyeme, dura cosa dar cosa contra el aguijón. Porque hay gente que quieren gloria, Wander, pero se han convertido en perseguidores de los hijos de Dios.
Son gente que tienen información, tienen conocimiento, son gente que han sido doctrinados, pero se han enfocado en perseguir lo que Dios está levantando por estos tiempos. Por eso yo te decía, aleluya, que hay gente que en vez de ser tu expulsor, son gente que están siendo piedra de tropiezo para que tú no te levantes. Por eso el apóstol Pablo tenía una dirección errónea. El apóstol Pablo, un hombre docto en la ley, dice que cuanto la ley fariseo de fariseo, criado bajo los pies de Gamaliel, uno de los rabinos, uno de la eminencia más grande de esos tiempos. Entonces Pablo, no estamos hablando de cualquier persona, pero hay gente que ya están dotados de un conocimiento, pero le falta que le resplandezca esta revelación, le falta que el Espíritu Santo venga a su encuentro, porque una palabra, aleluya, sin la revelación del cielo se convierte en una información. Entonces hay mucha gente que tiene información. Entonces mientras tú estés operando desde la información que tú tienes, tú no vas a poder cargar una palabra revelada. Dios mío. Porque Dios, cuando se le reveló a Pablo, dijo: óyeme, que algo es que yo no estaba entendiendo esto, aleluya. Yo entendía que ya lo tenía todo, pero ahora todo lo que tengo lo tengo por basura. Porque cuando esta gracia te es revelada, Wander, tú te olvidas de lo que tú sabes. Santo. Tú dices: es que ya no vivo el show. Anda, rabasanda. Hay que hay algo más allá que vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Es que ya no lo que yo sé lo tengo por basura. Es que los títulos, los conocimientos, lo que yo entiendo, yo lo tengo por basura. Porque Dios nunca va a operar desde tu conocimiento. El poder de Dios no va a operar desde una estructura que ya tú tengas creada. Dios tuvo que desbaratar mi estructura. Dios tuvo que desboronarme, porque hay gente que Dios quiere poner su estructura, pero Dios nunca va a poner su simiente en una estructura dañada. Y hay gente que quieren operar, Wander, de su estructura. Por eso que Jesús tuvo que hablarle del vino. Dice: óyeme, es que yo no puedo echar un vino nuevo, un odre viejo, porque ese odre se va a fomentar y va a romper. Aleluya, es que va a romper. Y hay un vino nuevo que Dios quiere revelar para la vida. Hay un vino nuevo que Dios quiere depositar para este tiempo. Pero hay gente, Wander, que no se han querido despejar, no han querido soltar lo viejo, han querido seguir operando desde su estructura. Ha querido seguir operando desde su entendimiento. Y Dios le dije: oye, déjate caer, porque hay una gloria que yo quiero depositar sobre alguien débil. Hay una gloria que yo quiero revelar sobre alguien que diga que yo no puedo, alguien que se rinda delante del altar. Por eso es que esta palabra dice que Dios le escondió de los sabios y se le entregó a los niños. Se lo entregó a aquello, a los débiles. Se lo entregó a aquello, a los vil, a los despreciados, a aquello que dice el mundo que no están calificados. Dios anda buscando gente que ellos entiendan que no están descalificados para el mundo, pero están calificando para Dios. Porque Dios no anda buscando gente calificada, sino Dios califica al que Él llama. Wow. Por eso es que en el principio, aquello que perdió Adán, Dios le estaba dejando dicho algo al hombre, diciendo: hombre, yo sé que tú caíste allá, pero en mi plan yo tengo un diseño que es perfecto. Hay un diseño original que yo voy a traer para estos tiempos. Y por causa de las palabras del Eterno, que ya había pactado el Eterno con Abraham. No fue Abraham que pactó con el Eterno, porque dice que Abraham no tenía la capacidad de poder pactar. Si Abraham hubiese pactado en ese momento, tú y yo no estuviéramos aquí, porque no iba a haber una remisión de pecado. No iba a haber alguien, aleluya, que pudiera sostenerse a través simplemente de la alianza, de los mandamientos que se habían establecido. Pero por cuanto el Padre había establecido esa palabra, es por eso que el Padre dice: óyeme, es que ya yo hice un compromiso con el mundo. Es que esa palabra, ese pacto que yo hice con Abraham, esa es la palabra que luego más adelante iba a ser revelada. Y esa palabra que el Eterno trajo se llama Yeshua. Wow. Por eso es que el Eterno dice: óyeme, ahora les traigo esa palabra, ese Dabar Elohim, que fue manifestada al principio, que va a ser revelada para estos tiempos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Hebreo 1 que por en otro tiempo él hablaba que a través de los profetas, a través de los reyes, a través de grandes hombres de Dios. Pero para estos últimos tiempos, dice, él está hablando a través de ¿quién? A través de su Hijo. Porque hay una palabra que iba a ser revelada para este tiempo, y esa palabra se llama Yeshua.
Ese Tabar Elohim que fue manifiesto para este tiempo, para que tú y yo alcanzáramos, aleluya, misericordia. Por eso es que cuando Yeshua vino le dijo a Juan, óyeme Juan, es que tú no estás entendiendo, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ay, yo soy ese camino que el hombre había perdido, yo soy esa puerta que el hombre había perdido. Por eso yo vengo a hablarte de entrar a tu diseño original, porque hubo uno que se levantó para devolverte ese diseño. Wow. Hubo uno que se levantó, aleluya, para decirte, yo abro nueva puerta. Entra a este diseño. La puerta era reconocida por los judíos, porque Jesús le hablaba en clave a ellos, porque conocían. Por eso el apóstol Pablo le dijo, yo estoy hablando con hombres que tengan entendimiento, hombres que hayan alcanzado madurez. Jesús le decía, óyeme, ellos conocían la puerta como el pacto, el rito de la tenufá que se conocía en Israel. Por eso es que esta parte ritual, muchas de ellas fueron abolidas. Entonces Jesús le dice, óyeme, ahora yo soy la puerta. Ahora tú no tienes que partir un toro por la mitad, Wander. Tú no tienes que venir con un sacrificio, quizá de un palomino, de un buey, de algo. Tú solamente tienes que traer tu corazón humillado. Jesús le está diciendo, óyeme, ahora yo soy ese toro. Ahora yo soy esa puerta que se ha levantado. Y yo soy esa puerta eterna. Así como el hombre perdió, aleluya, la vida eterna, perdió de aquello que se le había entregado del principio, como lo había perdido. Hay un segundo Adán que vino a entregárselo. Hay un segundo Adán que te dice, óyeme, eso que tú perdiste en el principio, yo quiero que tú retomes eso. Porque hay un diseño que el Padre tiene que entregarte. Hay un diseño original que fue creado con un plan divino. Y ese plan no se detuvo allí. Ese plan no se detuvo en la caída del hombre. Ese plan no se detuvo simplemente en la caída de Adán. Gloria al Señor. Porque había un plan eterno que ya Dios tenía para ti y para mí. Hay un plan que iba a ser manifestado, aleluya. Por eso es que Jesús tenía que revelarse y decirle, óyeme, aunque yo entienda que hay muchos que quizás no puedan entender este momento, esta manifestación, pero así mismo como el verbo fue hecho carne, así mismo como esa palabra que mi Padre fue manifestada ya al principio, esa palabra ahora fue hecha carne. Esa Torah viviente, esos mandamientos que no pudieron cumplir, aleluya, esa palabra está siendo revelada ahora. Aleluya. Por eso es que Jesús cuando viene en uno de los conflictos más grandes de la historia. Viene cuando había una confusión religiosa. Había una confusión entre los saduceos, los publicanos, entre los fariseos. Había una casa rabínica que había un problema religioso. Porque ellos entendían, decían, vivían conforme todavía a la ley de Moisés. Pero esa ley no le estaba dando funcionamiento en ese tiempo. Porque ellos, a pesar de guardar la ley, ellos sabían que tenían que esperar algo. Porque a ellos les fue prometido un Mesías. Pero dice, ellos estaban esperando un rey. Ellos estaban esperando a alguien que tomara el reino de ese momento, que acabara con el imperio romano, con esa gobernanza que había en ese momento y entrara de una vez al diseño de rey que ya tenía, dice, conforme al rey David. Porque había una línea, ya ellos tenían la Torah que le habían revelado a través de los profetas, que iba a venir uno. Pero Jesús dice que le pasó por el frente como cordero y ellos no se dieron cuenta. Ellos no pudieron reconocer a Jesús porque ellos estaban esperando a alguien que iba a restablecer el reino que le fue quitado a ellos. Porque ellos habían entendido que incluso ellos habían perdido el reino. Por eso es que en un momento Jesús viene y le dice, óyeme, a los suyos vino y en los suyos no lo recibieron. Ahora bien, esa palabra se estaba refiriendo a aquellos que estaban en eminencia. Aquellos que eran rabinos, que conocían la Torah, conocían los mandamientos. Él vino a ellos para él revelar el reino. Pero el reino se les reveló entre ellos y no se dieron cuenta. Wow. Por eso es que Jesús le dijo, óyeme, ya el reino está entre nosotros. Ay, Dios mío, ya el reino fue revelado entre ustedes y ustedes no se están dando cuenta. Por eso es que Nicodemo, cuando escuchó esta palabra, a pesar de él pertenecer al Sanedrín, a pesar de Nicodemo tener conocimiento de la palabra y ser un hombre docto en los mandamientos, él decía, maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede causar esto que tú estás causando, este efecto, aleluya, que tú estás causando, aleluya. Nadie lo puede hacer si no viene de Dios.
Gloria a Dios. Entonces cuando Jesús le dice, Nicodemo, lo que pasa hay algo, yo sé que tú tienes la Torá, yo sé que tú tienes los mandamientos, pero hay gente que tiene, aunque tiene la información, aunque tiene los mandamientos, pero tú tienes que nacer de nuevo. Hay un nacimiento de agua y del Espíritu que tú tienes que nacer. Hay una vida que tú tienes que conectarte. Por eso es que la samaritana no estaba entendiendo a Jesús. Por eso Jesús le dijo, la hora viene y la hora es cuando el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Y es cuando la samaritana le dice, óyeme, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Porque había un conocimiento, había una información de su padre, de los patriarcas que tenían el conocimiento. Pero había una palabra que ellos estaban esperando que iba a traer la reconciliación, no solamente entre ellos, sino con todos los pueblos. Porque es que había una división, Wander. Había una situación que se estaba dando entre el pueblo, que el pueblo no podía estar unido. Y por eso es que cuando Jesús ya se va, Él le dice, oye, yo quiero que ustedes esperen unidos. Allí en el aposento alto hay algo que va a ser entregado, pero hay algo que viene con mi sello, hay algo que soy yo que tengo que enviarlo. Y dice, no se muevan de allí hasta que no sea, aleluya, manifestado el Espíritu Santo. Porque hasta que esta gloria no esté revelada por el Espíritu Santo, tú no puedes funcionar. Porque hay gente que quieren funcionar desde su conocimiento. Y Dios le estaba diciendo, yo sé que ustedes han visto milagros, yo sé que ustedes han visto gloria, pero hay una gloria mayor que va a ser derramada. Hay algo que va a ser derramado entre ustedes, aleluya. Que cosas mayores que las que ustedes están viendo, ustedes harán. Wow. Porque así como Adán perdió eso, Dios quiere ahora, le recupera, le devuelve esa relación que el hombre tenía desde el principio. El problema es que muchas personas, por causa de esto, se han olvidado de tener una relación con Dios. Muchas personas están en el camino de Dios, pero no tienen relación con Dios. Muchas personas tienen que volver y entrar al diseño original que Dios tiene para ellos. Porque ellos se han quedado solamente en el diseño. Pero hay un diseño original, porque acuérdate, cuando hablamos de original es porque hay copias, ¿verdad que sí? Sí. Y hoy en día tenemos muchas copias que andan por ahí. Ay. Pero Dios le está hablando a alguien y le está diciendo, deja de ser copia, porque hay algo original que ya se te fue entregado desde la eternidad. Hay un tiempo determinante para esta generación. Dios está llamando un tiempo a esta generación porque hay una gloria que va a ser removida. El profeta Joel lo estableció. Dice, en los últimos tiempos hay una gloria que iba a ser derramada para estos tiempos, Wander. Pero Dios está buscando a alguien que entienda ese diseño original que ellos cargan. Ese diseño que ellos han perdido. Que ese diseño, como dijo Jesús, ya fue manifestado en la tierra. Por eso es que Dios tiene que decirle, Jesús tiene que decirle cuando baja a Zaqueo, le dice, oye Zaqueo, baja del árbol. Hay gente que todavía está mirando de lejos, Wander. Porque hay gente que no se resisten que Dios te está usando, que Dios está abriendo puertas. Hay gente que dicen, oye, pero Wander quizás salió el otro día. Wander comenzó el otro día. ¿Y por qué él tiene que salir con este conocimiento? ¿Por qué Dios tiene que usarlo? Y hay cosas que Dios quiere hacerlo contigo porque Dios le place. Amén. Pero hay gente que quieren detenerte porque al ellos tener tiempo quizás en el evangelio, pero son gente que se han detenido. Son gente que se han querido solamente en la primera fase. Y Dios le está diciendo, oye, sal de ahí, porque yo quiero traer algo diferente. Yo quiero promover algo y Dios quiere hacerlo contigo. Amén. Deja ya ese lugar donde tú estás, porque hay una gloria que Dios quiere promover y Dios quiere hacerlo contigo. Por eso es que Dios le dijo a Zaqueo, oye, bájate del árbol. Bájate de donde tú estás allí. Bájate, Zaqueo, porque es necesario que yo habite hoy en tu casa. Es necesario que ese diseño, por cuanto tú eres hijo de Abraham también, tú eres hijo de la promesa, ese diseño original, yo tengo que entregártelo, Zaqueo. Porque Zaqueo dice que pertenecía a los publicanos. Zaqueo era el hombre que recaudaba los impuestos. Zaqueo tenía estatus. Zaqueo era un hombre de sociedad. Pero a Zaqueo le faltaba algo, que Zaqueo no era feliz. Zaqueo entendía, óyeme, yo estoy hablando de alguien, he escuchado de alguien que anda por ahí, aleluya, que donde él llega la cosa cambia. Yo me imagino que Zaqueo, a pesar de tener bienes, de tener finanzas, sí, pero había una problemática en la casa de Zaqueo, que Jesús le dijo, óyeme, es necesario, Zaqueo, que yo vaya a tu casa. Wow.
Porque el problema es que hay gente que hoy en día están entendiendo que la bendición de Dios, Wander, es tú tener bienes materiales. Es tú alcanzar riqueza. Y hay gente que quizás tú no tienes nada, pero tú portas gloria. Hay gente que están deseando lo que tú portas. Ay, Dios mío. Hay gente que están diciendo dentro de ellos, que hay gente que tienen dinero, que tienen finanzas, y diciendo, wow, si yo tuviera lo que tiene ese hombre. Ay, Dios mío. Porque hay gente que son trastornadores de atmósfera. Tú llegas a lugares y tú cambias y tú dices, wow, ¿y qué es lo que tiene este hombre? Y muchas veces tú no estás entendiendo lo que tú cargas. Aleluya. Porque tú estás tan enfocado en las cosas de este mundo que te has olvidado del reino que tú carga por dentro. Te ha olvidado de lo que tú portas. Ay, Dios mío. Aleluya. Por eso es que Dios, en cada demostración, Dios le estaba enseñando algo a los discípulos. En cada demostración Él le enseñaba algo para que yo entendiera de que el reino había llegado. Hay mucha gente que ya el reino a mucha gente le ha llegado, Wander. Pero ellos no han entendido que ya se le ha revelado. Aleluya. Y por eso es que hoy yo vengo con esta palabra de Dios a decirte que si ya tú has perdido tu diseño, si tú no tienes ese diseño, si no estás dentro de ese plan, de ese propósito que ya Dios estableció para tu vida, es necesario que tú recuperes el diseño original que Dios trae para tu vida. Vuelve a tu diseño, aleluya. Vuelve a esa gloria donde comenzaste, porque es necesario que tú mires tu principio. Porque hay mucha gente que quieren vivir su presente, pero se han olvidado de su principio. Y lo que comenzó a funcionar al principio, ellos se han olvidado de esa estructura que Dios puso en su vida. Porque eso que ellos perdieron allá, Wander, Dios se lo entregó ahora, pero es necesario que tú te pares en los caminos y comiences a preguntar qué es realmente lo que yo tengo que hacer. No es que tú comiences a correr a la ligera, porque esto no es el que más corre, esto no es el que más se mueva, esto no es el que más lengua hable, sino hay una cuestión que se llama emuná. Hay una fe obediente que tú tienes que vivir en tu vida, no solamente creer, sino obedecer. Porque para tú ver la gloria de Dios, tú tienes que obedecer. Y hay una gloria que Dios quiere promover en tu vida. Pero es necesario que así como Abraham le creyó a Dios, tú comiences a moverte en fe. Gloria al Señor. Abraham, a pesar de no ver hacia dónde él iba, de desconocer hacia dónde Dios lo estaba enviando, pero Abraham no se movió por vista. Abraham no se movió, aleluya, conforme a la riqueza que él tenía. Porque Abraham, donde él estaba, él tenía posesión, Wander. Abraham, donde él estaba, él tenía herencia. Por eso Dios tiene que decir a Abraham, deja tu herencia, deja tu parentela, rompe con esa línea, con esa generación perversa que tú vienes, que traes de Tera, de allá. Esa vía de idolatría que tú traes para que vea mi gloria. Porque a cada persona Dios se le va a revelar conforme a su llamado. Hay gente que Dios se le revela de una forma, a otros se le revela de otra. Dios tuvo que llamarme de una forma extraña que yo digo, wow, Dios mío, ¿cómo tú me dices que me caiga para tú levantarme? ¿Cómo tú me dices que me deje caer? Lo que pasa es que yo estaba haciendo fuerza al llamado. Y hay gente que le están haciendo fuerza al llamado de Dios. Hay cosas que desde allí, de donde yo trabajo, Dios ha hecho cosas maravillosas. Entonces, porque lo que tú cargas, Wander, es imposible renunciar al llamado. Jonás pensaba que cuando Dios llama a Jonás para que llevara la palabra a Nínive, que él yéndose para Tarsis, ya le iba a cambiar el destino profético. Pero cuando tú caigas a un destino profético de parte de Dios, óyeme, aunque tú te vayas para Tarsis, pero tú vas a caer allá en Nínive. Gloria a Dios. Porque aunque yo entendía que yo era el gran abogado, que yo era el hombre que iba a estar en una oficina, aleluya, quizás resolviendo ciertos procesos, quizás viviendo una vida diferente, Dios me dijo, no, es que yo quiero que tú hables de mi grandeza, es que aleluya, yo quiero que tú hables de mi palabra. Y es cuando muchas personas que asistían quizás a mi despacho jurídico, donde ellos iban a buscar al abogado, ahí se encontraban al profeta. Wow. Ahí se encontraban al hombre de Dios. Cuando yo pensaba que iba a juzgar a una de esas personas, que muchos de ellos, hubieron una ocasión que hubieron unos pastores que fueron a mi oficina
porque yo tenía un proceso abierto en contra de su hijo de una empresa que yo representaba. Y es cuando llegan esos pastores y me dicen, óyeme, mira, ¿qué es lo que pasa con mi hijo así, así? Yo le digo, no, mira, hay un proceso abierto de una querella, de una situación así bastante delicada que tiene su hijo. Y esos pastores comenzaron a orar y a clamar y a reclamar por cuánto tiempo ellos estaban orando por ese hijo. Y es cuando llega su hijo en aquel lugar, yo lo que le tuve que decir, oye, ¿cómo él se llama? Moisés, el nombre del joven. Digo el nombre porque quizá usted no conoce, no va a mencionar apellido ni nombre. El nombre del joven era Moisés. Y cuando aquel joven llega a mi oficina, Wander, que yo le hablo la palabra, cuando yo le estaba hablando a él, no era el abogado que le estaba hablando. Yo comencé a hablarle a él, oye, ¿y por qué? Diciéndole, ¿por qué tú dañas el propósito de Dios? Moisés, si tú fuiste llamado, si tu padre por mucho tiempo, y el muchacho comenzó y se fue lágrima ahí.